Bien, hermanos, el tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde es un tema delicado en cierto sentido, porque puede tocar algunas sensibilidades, por el hecho de que a veces las personas se sugestionan con este tema, así que vamos a tratar de ser cuidadosos, simplemente contar un poco el testimonio que me han relatado varios hermanos en estos últimos días de cosas bastante extrañas que fueron pasando, tanto en sus cultos, en sus reuniones, personas que han tenido diferentes tipos de manifestaciones sobrenaturales, y también podría contar alguna experiencia que tuve yo en mi juventud con personas que realmente estaban poseídas por Satanás. Y en esta cuestión, en este punto, en este tema, lamentablemente tenemos que decir que este tipo de cosas, este tipo de manifestaciones espiritistas, van a ir cada vez en aumento, a medida que se acerque la segunda venida de nuestro Salvador Yahshua. Va a ser cada vez más constante y cada vez con más continuamente las manifestaciones espiritistas de todo tipo, apariciones, poderes sobrenaturales que manifiestan ciertas personas, y todo este tipo de cosas con varios objetivos. Si una persona que no tiene fe en Yahshua es abordada por cualquier tipo de manifestación o aparición, es muy probable que esa persona, al no encontrar ninguna salida, al no encontrar ninguna forma de solucionar ese problema, que quizá no le deja dormir por las noches, que quizá no le deja tener paz, esas personas, muchas de ellas se terminan suicidando. Muchas personas que no sabemos por qué llegaron al punto de suicidarse, pero que en su vida estaban siendo atormentados de alguna u otra manera por este tipo de cosas. La palabra del Eterno nos dice que desde el comienzo de la caída de Adán y de Eva hubo manifestaciones sobrenaturales que cautivaron los sentidos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, y de esa manera logró engañarlos. El objetivo para con los creyentes de Satanás no es simplemente llevarlos al suicidio o llevarlos a la desesperación, porque yo estoy seguro de que cualquiera de nuestros hermanos que nos escucha, que son creyentes, al ser confrontados con alguna de estos tipos de manifestaciones, buscaría en oración al Eterno y estaría con más perseverancia orando. Pero sí, el engaño de Satanás para los creyentes es hacer milagros y prodigios mentirosos con el objetivo de predicar ciertas mentiras, engaños satánicos, como si fueran palabra de Dios. Por eso hay personas que no son creyentes, que sufren de tormentos por causa de este tipo de cosas, y hay personas que son creyentes que están engañadas y que llaman poder de Dios o poder del Espíritu Santo a nada más y nada menos que las manifestaciones satánicas, las manifestaciones espiritistas. Vamos a ver en esta tarde algunos textos bíblicos que nos van a dar de diferentes ejemplos de lo que pasó en épocas pasadas con el pueblo de Dios. Vamos a ir al primer texto de la tarde, que se encuentra en el libro de Génesis. Vamos a ir al principio, como dice la Escritura, en el principio, Bereshit. El libro de Génesis, el título original es Bereshit, significa en el principio. Vamos a ir al principio, vamos a ver cómo fue que cayeron Adán y Eva en el pecado, después de haber sido engañados por Satanás. Vamos a leer del versículo 1 al 5 del capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Sí, querés leer? Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim,
no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Muy bien, acá tenemos en el libro de Génesis el primer gran engaño, muy similar a lo que ha de ser el último gran engaño en estos últimos tiempos. Esta serpiente, un animal hermoso, uno de los más hermosos de los animales que había creado Yahweh en el huerto, posiblemente, muy probablemente por otros textos bíblicos de la Escritura que nos hablan de serpientes aladas, una serpiente con alas que después de la caída de Adán y Eva, Yahweh le manda a arrastrarse, ya no iba a poder más volar, sino que ahora iba a arrastrarse, iba a comer el polvo como consecuencia de la transgresión. La serpiente fue el primer medium espiritista, fue la primera manifestación de Satanás a través de un ser creado, tomó posesión de este ser creado. Y la Escritura nos dice que cuando Eva se acercó al árbol que no tenía que acercarse, se maravilló de que esta serpiente hablara. Y hermanos, esta serpiente le prometía que ella iba a alcanzar sabiduría. Si una serpiente que naturalmente no hablaba, después de comer el árbol, supuestamente, había alcanzado un estado superior, o sea que ahora hablaba, cuánto más el ser humano, que ya tenía dones superiores a los de los animales, iban a ser exaltados como si fueran Dios. Esta fue la primera mentira, y las palabras literales que dice la serpiente a Eva es, no morirás, no morirás. ¿Por qué es importante que nosotros recordemos estas palabras, hermanos? Porque Satanás sigue diciendo hoy en día, desde los púlpitos de las iglesias cristianas, a todas las personas que no van a morir, sino que cuando mueran en realidad van a seguir viviendo en un estado superior. Esto no es ni más ni menos que la primera mentira de Satanás. ¿Y qué pasa con las personas que realmente creen esto? Si yo soy un creyente y voy a la iglesia y el pastor dice que los que mueren en realidad no mueren, sino que van al cielo o a algún lado, entonces yo voy a creer que hay vida después de la muerte. Y cuando se me aparezca un ser querido que falleció, y se me aparezca a mí, yo voy a creer realmente que es él, porque Satanás puede imitar los rasgos, la voz, todo para convencernos de que es un familiar que ya falleció. Yo voy a caer en el engaño porque voy a haber creído la primera mentira de Satanás, que es no morirás, sino que vas a ser semejante a Dios. Esta es la primera mentira, hermano. Sin embargo, hoy nos queda patente que ha de ser de la misma manera en que Satanás va a hablar en estos últimos días. Haga memoria desde que usted es niño, seguramente hay niños también escuchando, pero desde que usted es niño, no importa la edad que tenga, todos los personajes que usted ha visto en televisión, desde su infancia para acá, y los que han visto sus hijos o sus nietos, todos los personajes más famosos y más conocidos son animales que hablan. Esto es interesante, esto es para considerarlo. Solamente hay 2 veces en la Escritura en que un animal habla. Uno es este que leímos, la serpiente que está poseída por Satanás, y el segundo animal se encuentra en Números 22, versículo 28, que dice, entonces Yahweh abrió la boca del asna, el asna que iba montado Balaam, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado esas 3 veces? En realidad acá simplemente Dios estaba poniéndole freno a la locura de Balaam, que iba a cometer un pecado por lucro, por avaricia. Esas son las únicas 2 oportunidades en que en la Biblia hay animales que hablan. Pero fíjense, hermanos, qué interesante, que toda la industria de Hollywood, toda la industria de los dibujitos animados, le enseñan a nuestros hijos, y nos enseñaron a nosotros durante toda nuestra vida, que es simpático y es algo aceptable y sería algo magnífico que un animal hablara. Y Satanás está preparando el terreno para volver a manifestarse de la misma manera en que se manifestó en el jardín del Edén. Este es uno de los ejemplos, simplemente, hermanos, que quería compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a ir a pasar al siguiente texto bíblico, que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo,
capítulo 4, versículo 1, vamos a leer el siguiente texto bíblico que justamente nos habla de los postreros tiempos, de los postreros días, de los días finales, es decir, los días en que estamos viviendo nosotros hoy. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía, el apartarse de la fe verdadera que una vez fue dada a los santos, como dice el libro de Judas, el volvernos del camino verdadero, el apartarnos, es por causa de escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces vemos, hermanos, que cuando estamos hablando de un error doctrinal, que nosotros acá en este programa constantemente estamos apelando justamente a que se abandonen los errores doctrinales, las costumbres, las tradiciones de los hombres, para volver al camino claro y recto de las Sagradas Escrituras. No estamos luchando, como dice la Biblia, contra carne y sangre, sino contra espíritus de demonios. Y esa es la lucha, esa es la contienda que hay en los corazones de los hombres, por lo cual los hombres deciden seguir las tradiciones. No es simplemente por un acto de comodidad, sino que hay demonios que luchan para cautivar las mentes de aquellos que han visto la verdad, pero que no tienen la fuerza de voluntad para poder caminar en esa verdad. Entonces, hermanos, vemos que la doctrina falsa, la apostasía, viene justamente de escuchar a espíritus de demonios, a espíritus engañadores. Vamos a ir a leer otro texto bíblico en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 15. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículo del 13 al 15. Yo no voy a entrar en interpretación profética, simplemente voy a decir aproximadamente lo que se interpreta de estos textos. Yo sé que puede haber diferentes posturas con respecto a esto, pero hay algo que es claro: estos tres poderes que actúan en este pasaje son guiados por Satanás. Yo lo he mencionado en programas anteriores hablando de la bestia, refiriéndome al papado. La bestia, el dragón y el falso profeta que aparecen en Apocalipsis 16, que es lo mismo que aparece en Apocalipsis 13, solo que aparece como la bestia, el dragón y la bestia de dos cuernos semejante a un cordero, pero que habla como dragón. Son lo mismo que aparece en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 16. La bestia, el dragón y el falso profeta son el papado, el espiritismo y el protestantismo apóstata. Son los tres grandes poderes que se coligan para luchar contra el pueblo de Dios en los últimos días. Y justamente son movidos por espíritus de demonios, que ahora vamos a ver qué es lo que hacen. Apocalipsis 16, vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 15. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos a leer hasta el versículo 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ok, vamos a analizar un poquito estos versículos. Dice la Escritura que de estos tres poderes, de estas tres grandes fuerzas, la bestia, el dragón y el falso profeta, salen espíritus inmundos a manera de ranas. Esto es interesante, hermanos. Las ranas son animales inmundos, por eso dice espíritus inmundos a manera de ranas. Yo ya he mencionado en programas anteriores, pero es importante que nosotros conozcamos cuáles son los animales inmundos y los animales limpios. No puede el Espíritu de Dios habitar en los cuerpos que estén contaminándose con comida inmunda. No puede habitar el Espíritu de Dios cuando nosotros violamos las leyes de Dios. Entonces esto es importante. Estos espíritus inmundos, dice, son a manera de ranas, y son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Qué son señales? Bueno, la Biblia menciona como señales los milagros. ¿Saben qué, hermanos? Tanto la bestia como el dragón y el falso profeta
Son tres poderes que ante la sociedad se presentan como benefactoras de la humanidad. Tanto el papado se presenta como si fuera realmente seguidores de Cristo haciendo bienes a los hombres. El protestantismo también se presenta como un predicador predicando el Evangelio, haciendo liberaciones y haciendo noches de poder y noches de milagros y esto y que lo otro. Y las sociedades secretas los movimientos espiritistas también se presentan como haciendo bien a los hombres, adivinándole el futuro, comunicándole con los muertos, o simplemente las sociedades secretas como la masonería o como el Rotary Club y muchos otros se presentan también como sociedades filantrópicas. Pero de estos tres poderes salen estos demonios para hacer milagros y para que la gente crea realmente que vienen de parte de Dios. Los milagros son para hacer patente y hacer que la gente acepte algo que no está en la Escritura. La Escritura nos dice claramente, de la abundancia del corazón habla la boca, por sus frutos los conoceréis. No es lo que alguien profesa ser, no es lo que yo diga que soy. Yo le puedo decir a usted que yo soy cristiano, le puedo decir a usted que soy hijo de Dios, pero si mis obras no acompañan lo que yo digo, si mis obras hablan en contra de la palabra de Dios, entonces no importa lo que yo diga. Es lo que nosotros somos más que lo que nosotros decimos. Yo conozco, hermanos, muchas iglesias que dicen el remanente de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, todos los Dios, pero violan sistemáticamente la ley de Dios. Entonces los frutos muestran que no son de Dios. Y estas señales y milagros van a hacer que la gente se convenza. Ellos no van a ver en la Escritura a ver si es verdad lo que dicen las sociedades secretas o el papado o las iglesias protestantes. No, pero van a creer por los milagros que vean. Y ahí van a caer en el engaño, porque Satanás justamente va a apelar a nuestros sentidos, a nuestra vista, a nuestro oído y a nuestro tacto, para tratar de cautivar nuestra mente y que nosotros no leamos en el único lugar donde podemos estar seguros, que es sobre la plataforma de las Sagradas Escrituras. Si construimos nuestra casa sobre la roca, que es la Sagrada Escritura, entonces no tenemos nada que temer. Pero si confiamos en nuestros propios sentidos, vamos a ser engañados, hermanos, así como Eva fue engañada en el jardín del Edén. Y dice la Escritura, en el versículo 15, capítulo 6, versículo 15, dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muchas veces se utiliza esta palabra Armagedón, apelando a diferentes como luchas o batallas, o películas apocalípticas que salen. Sin embargo, la palabra Armagedón es simplemente una alusión al monte Carmelo o al monte de Megiddo, donde Elías se confrontó contra los sacerdotes de Baal y quedó claro y patente quién era Yahweh de los ejércitos, porque el desafío era este: aquel que hiciera descender fuego del cielo era el que tenía razón acerca de quién era el Dios verdadero. Los sacerdotes de Baal decían, el Señor es el Dios, y Elías decía, Elohim es Yahweh. Yahweh es Elohim. De hecho, esto significa el nombre de Elías. Elías significa Elohim es Yahweh. Entonces, en esta confrontación, los sacerdotes de Baal se pusieron a danzar toda la tarde para pedir que descienda fuego del cielo y nada pasó. Y cuando Elías oró, el fuego descendió y consumió el altar, dice la Escritura. Esto está en el libro de los Reyes. Pero es algo interesante, hermanos, porque lo que pasó en aquella ocasión, lo que pasó en aquella oportunidad que Dios hizo descender fuego del cielo, ahora lo va a utilizar Satanás. Si nosotros leemos los versículos que leíamos en Apocalipsis 16, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los que hagan las señales en esta oportunidad, los que hagan los milagros, van a ser justamente los espíritus de demonios. Vamos a otro texto bíblico en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, también nos habla acerca del trabajo que hace Satanás por medio de los espíritus engañadores. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, hermanos, fíjense, hermanos, qué interesante lo que dice acá el apóstol Pablo. Dice que no es maravilla que haya falsos apóstoles o obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Hermanos, esto es terrible. Satanás se disfraza, dice la Escritura, como ángel de luz. En cierta ocasión Satanás se le apareció a Yahshua en el desierto para tentarlo. Lo hemos leído acá hace un par de programas, la tentación de Yahshua en el desierto. Y es muy interesante que, si bien la Biblia dice que era Satanás el que se presentó, no se le presentó de buenas a primeras como Satanás, sino que se le presentó en primera instancia como un ángel de luz. Imagínense esto, hermanos. Yahshua está siendo probado en el desierto, 40 días de ayuno, ya tenía hambre, y se le aparece un ángel. Yo voy a especular ahora, hermanos, esto no está en la Escritura, pero yo quiero llevarlos a pensar a ustedes, porque es más o menos lo que pasó en el desierto. Se le aparece un ángel a Yahshua y le dice, Jesús o Yahshua, yo vengo de parte de Dios. Yo soy el mismo ángel que se le apareció a Abraham en el monte Moriah. Y cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, porque estaba siendo probado por el Eterno, yo vine y le dije, alto, no dañes al niño. Ya vi que tu fe es grande y fuiste aprobado por Dios. No hace falta que sigas con esta prueba. Bueno, yo soy el mismo ángel que he venido a ti para decirte que ya fuiste probado en tu ayuno, que ya no hace falta que sigas con esta prueba. Y ahora podés terminar tu ayuno, así que convierte estas piedras en pan. Fíjense, hermanos, qué difícil que habrá sido para el Mesías resistir cada una de las tentaciones de Satanás, pero él salió victorioso, porque él respondió con cada una de las tentaciones. Escrito está en Lucas capítulo 4 y en Mateo también capítulo 4, pueden leer la tentación del desierto. Estamos llegando, hermanos, a una instancia de la historia de este mundo en que Satanás va a manifestarse de diferentes maneras para hacernos caer en el engaño, ya sea con manifestaciones de seres personas que ya murieron, ya sea como ángel de luz, ya sea con milagros y señales, prodigios, para tratar de convencernos de un mensaje que es falso, cuando Satanás ve que no puede convencer a alguien con la Escritura, porque la Escritura no avala la enseñanza de Satanás, entonces apela a los sentidos, apela a los milagros. Y solamente si nosotros estamos basados en la Sagrada Escritura vamos a poder darnos cuenta del engaño, así como Yahshua en el desierto. El desierto es la tentación del Mesías. Ocurrió exactamente 4000 años después que Adán y Eva fueron tentados en el Edén. Y en el mismo terreno donde Adán y Eva cayeron en pecado, Yahshua, debilitado por 4000 años de pecado, sin gozar de todos los beneficios que tenían Adán y Eva, pasando realmente hambre. Adán y Eva no tenían hambre cuando comieron del árbol del huerto. Pasando realmente hambre, enfrentó la misma tentación y fue victorioso y venció, porque estuvo su fe basada en la palabra del Eterno. Cuando Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan, Yahshua respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y hermanos, nuestra vida va a depender en nuestros últimos días de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y si nosotros no nos alimentamos cada día como si fuera el pan, entonces vamos a ser engañados, hermanos, por Satanás. Vamos a escuchar la segunda canción de la pausa, vamos a leer un par de textos bíblicos más. Uno de los más importantes que me parece a mí que tenemos que tener en cuenta como hijos del Eterno son las advertencias del Mesías, del Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Dejó advertencias a sus discípulos con respecto a los últimos días, que para nosotros tienen que estar bien claras y bien patentes. Mateo 24 es el sermón profético del Mesías, un
un pasaje, un capítulo de la Escritura que tenemos que saberlo de memoria. Yo les invito a los hermanos que marquen esto en sus Biblias y que puedan leer Mateo 24 y pedirle sabiduría eterna para entender cada uno de los mensajes que se encuentra allí. Pero sobre todo quiero destacar en esta tarde Mateo 24, versículos 23 al 27. Mateo capítulo 24, versículos del 23 al 27. Dice: entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, estos pasajes son cruciales. Lo primero que quiero destacar es que dice que en los postreros días, en los últimos días, se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, a uno de los escogidos. Va a haber falsos cristos. Y la especificación acá, la advertencia es: miren que cuando Yahshua venga, cuando el Hijo de Dios venga y se manifieste, no va a ser una cuestión secreta, no va a ser una cuestión para unos pocos. Hay muchas denominaciones que dicen que Cristo va a venir de manera secreta. No, dice como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y otra de las cosas que es importante destacar, dice que van a hacer señales y falsos milagros. O sea que realmente van a tener poder para hacer milagros. Uno de los actos capitales de los engaños de Satanás va a ser imitar la segunda venida del Mesías. Y en los versículos finales dice: así que si os dijeren, está en el desierto, no salgáis. Dice: o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Esto es importante, hermanos. Yo quiero hacer una pequeña suposición con ustedes en esta tarde, llevarles a pensar. Vamos a suponer que se corre la voz de que el Mesías ya vino, de que Cristo ya vino a la tierra, y le dicen a usted: está en tal lugar, está en la plaza de Berazategui. Vamos a hacer un ejemplo. Acá en la Escritura dice: no vayan, porque va a ser tanto el poder de engaño que van a tener estos falsos cristos, que van a engañar aún a los escogidos, aún a cada uno de aquellos que fue tocado por el Espíritu Santo y que Dios le habló el corazón y que fueron convertidos. Muchos de ellos van a caer en el engaño por haber ido a mirar lo que decía este falso Cristo, por haber ido a escuchar lo que decía el falso profeta. Por curiosidad. Exacto, por curiosidad o por tener ganas simplemente de ver esos falsos milagros. Dicen: no vayáis, no le creáis. Si les dice está en tal lugar, no, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero leerles otro pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18. Hermanos, ¿cómo tenemos que prepararnos cada uno de nosotros para las batallas y las luchas que queden de aquí en adelante? Tenemos que orar, hermanos, tenemos que leer la Sagrada Escritura, tenemos que compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen, tenemos que volver a la senda antigua, a la palabra de Dios, como era originalmente. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, realmente lo que dice el apóstol Pablo es que hay que prepararse para una batalla, que hay que prepararse para una lucha. Y en estos últimos tiempos, el gran engañador está preparando sus dardos de fuego, está preparando sus engaños y sus trampas. Y si nosotros no tenemos el yelmo, el escudo, la espada del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, hermanos, no vamos a poder vencer. Yo quiero dejarles las últimas palabras de aliento que quedan en la Escritura como testimonio para cada uno de nosotros que vamos a enfrentar estos peligros. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39, nos deja realmente palabras de aliento y de consuelo para cada uno de nosotros, por lo menos contando él su testimonio y contagiándonos así del espíritu que él tenía también en la lucha que él enfrentaba. Capítulo 8 de Romanos, versículo 31 al 39, dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Elohim, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, Dios no escatimó a su propio Hijo, Él va a darnos también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, escuchen esto, hermanos, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, atesoremos estas palabras, guardémoslas en nuestro corazón, Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, para poder enfrentar cada día los engaños de Satanás y salir victoriosos, para que de gloria en gloria el Eterno pueda ir transformando nuestro carácter a su propia imagen. Hermanos, ya hemos llegado al final del programa. Voy a dejar los números de teléfono. El objetivo para con los creyentes de Satanás no es simplemente llevarlos al suicidio o llevarlos a la desesperación, porque yo estoy seguro de que cualquiera de nuestros hermanos que nos escucha, que son creyentes, al ser confrontados con alguna de estos tipos de manifestaciones, buscaría en oración al Eterno y estaría con más perseverancia orando. Pero sí, el engaño de Satanás para los creyentes es hacer milagros y prodigios mentirosos con el objetivo de predicar ciertas mentiras, engaños satánicos, como si fuera salida al no encontrar ninguna forma de solucionar ese problema, que quizá no le deja dormir por las noches, que quizá no le deja tener paz. Esas personas, muchas de ellas se terminan suicidando. Muchas personas que no sabemos por qué llegaron al punto de suicidarse, pero que en su vida estaban siendo atormentados de alguna u otra manera por este tipo de cosas. La palabra del Eterno nos dice que desde el comienzo de la caída de Adán y de Eva hubo manifestaciones sobrenaturales que cautivaron los sentidos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, y de esa manera logró engañarlos. Que la segunda venida de nuestro Salvador Yahshua va a ser cada vez más constante y cada vez con más continuamente. Las manifestaciones espiritistas de todo tipo, apariciones, poderes sobrenaturales que manifiestan ciertas personas, y todo este tipo de cosas con varios objetivos. Si una persona que no tiene fe en Yahshua
es abordada por cualquier tipo de manifestación o aparición, es muy probable que esa persona, al no encontrar ninguna... Bien, hermanos, el tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde es un tema delicado en cierto sentido, porque puede tocar algunas sensibilidades, por el hecho de que a veces las personas se sugestionan con este tema, así que vamos a tratar de ser cuidadosos, simplemente contar un poco el testimonio que me han relatado varios hermanos en estos últimos días de cosas bastante extrañas que fueron pasando, tanto en sus cultos, en sus reuniones, personas que han tenido diferentes tipos de manifestaciones sobrenaturales, y también podría contar alguna experiencia que tuve yo en mi juventud con personas que realmente estaban poseídas por Satanás. Y en esta cuestión, en este punto, en este tema, lamentablemente tenemos que decir que este tipo de cosas, este tipo de manifestaciones espiritistas, van a ir cada vez en aumento, a medida que se acerca